Sobre el Quijote se han hecho muchas ilustraciones y muchas obras gráficas, se han hecho películas, se han hecho dibujos animados, se han hecho dibujos de todas clases, pinturas, ha sido el motivo, la inspiración de muchos artistas gráficos, incluso esculturas también, ¿no? Entonces, pero hay una imagen que está claramente grabada en la memoria de todos los que conocen, incluso muchos de los que no conocen esta obra. Es la de Don Quijote subido en su caballo Rocinante, atacando con una lanza a unos molinos de viento. Esta es una imagen absolutamente popular y conocida. Bien, los comentaristas, los críticos literarios han dado muchas interpretaciones sobre esta escena tan curiosa. Interpretaciones, algunas de ellas muy elaboradas, muy intelectuales, muy profundas, relacionando temas filosóficos, temas literarios, temas psicológicos, relacionando como una lucha contra la industrialización. En fin, hay para todos los gustos. Claro, la verdadera interpretación de esto, el único que la sabe es Cervantes, todos los demás pues puede cada uno decir lo que se le ocurra, pero bien, seguramente Cervantes nos está dando ahí un mensaje que claramente pues podría ser algo peligroso darlo explícitamente. Y bien, pues como ya habrás adivinado, yo te voy a explicar lo que yo pienso sobre esto. Mi interpretación de esta escena es mucho menos sofisticada y se basa exclusivamente en el conocimiento directo que he tenido de la zona y el haber conversado con campesinos a propósito de lo que es y lo que no es y lo que significa un molino de viento. Bien. Hay que ponerse en la idea de que en La Mancha una de las cosechas más comunes y más populares que existe es el trigo. Los campesinos sembraban trigo pues porque era una de las cosas más sencillas y que requerirían menos esfuerzo. Al mismo tiempo que era pues arriesgada. El trigo depende de si hay lluvia o no hay lluvia, si no hay tormentas, si hay granizo, heladas. Bueno, hay un montón de factores que pueden hacer que la vida de un agricultor que siembra trigo se pueda volver bastante miserable y complicada. Pero una vez que ya has logrado segar el trigo y que ya tienes el grano metido en sacos, pues ahí no han terminado todavía tus posibles preocupaciones, porque claro, el trigo así en duro, pues bueno, es útil para pocas cosas. Su principal utilidad es poder convertirlo en harina para después hacer pan y hacer pasteles y hacer pastas y hacer, bueno, toda clase de cosas que se pueden hacer a partir de la harina y son muchas, muchísimas. Entonces, claro, desde los tiempos más antiguos, el trigo se molía a mano, pues con una piedra y machacándolo y no había más. Pero el molino representó un enorme avance en esto, es decir, con unas enormes piedras echabas ahí el trigo y darle a dar vueltas a las piedras hasta que lo trituraban y se podía obtener la harina separándolo de la cáscara. Muy bien, esto, claro, el problema ahí estaba en que no todo el mundo podía tener un molino. Un molino, aunque hoy día nos parezca que es un mecanismo muy simple, pues hace siglos era una inversión muy notable. Solamente la gente rica tenía un molino. Y entonces los campesinos, normales, pobres, gente como Sancho Panza, sí, pues cuando conseguían cosechar algo de trigo, que muchas veces ni siquiera lo cosechaban en su propia tierra, porque no tenían tierra, sino que lo cosechaban yendo a medias con la tierra de un propietario. Entonces se repartían al final la mitad de la cosecha para cada uno.
Bueno, pues entonces cuando uno de estos pobres campesinos ponía sus sacos de trigo encima de su burro y los llevaba al molino, entonces tenía que pagar una pequeña cantidad por la molienda y luego, pues al cabo de un tiempo, volvía a recoger su harina y ya está, y le habían hecho este servicio. El problema está en que, además de cobrarles mucho o poco, lo que fuera, el principal problema estaba en que les robaban. Es decir, el campesino no estaba presente en el momento en que molían su trigo. Y entonces, pues, parece ser que depende de la calidad del trigo, e incluso depende de cómo haya ido el año en cuanto a lluvia, sol, etcétera, etcétera, el trigo puede tener más harina o menos harina. Y entonces es muy fácil que cuando llega el campesino a recoger su harina le decían, pues mira, ha salido pues tantos sacos y ya está, y no hay más que hablar, no estaba muy bueno, etcétera. Y con toda seguridad los campesinos tenían la impresión de que les robaban trigo, además de que pagaban para que les molieran, les robaban harina, en resumidas cuentas. Y además de que les robaban, también tenían la impresión, muchos campesinos, de que les cambiaban la calidad. Es decir, dentro del trigo pues hay diferentes calidades. No es que sea a lo mejor una especie diferente, sino que hay zonas del campo en donde a lo mejor pues una pequeña inclinación, la calidad de la tierra, el sol, etcétera, etcétera, pues les permite crecer más fuertes o granos más grandes o granos más compactos, y entonces pues te sale una harina de diferente calidad. Y también tenían la impresión muchas veces de que ellos habían llevado un trigo de mejor calidad y les daban una harina de inferior calidad. Entonces todas estas cosas pasaban alrededor de los molinos. Por lo tanto, lo que tenemos es que el molino para los campesinos pobres era otro instrumento de explotación y de abuso. Y es exactamente por eso por lo que Cervantes los elige como blanco, como objetivo del ataque de Don Quijote. Y quiero recordar una vez más que Don Quijote no ataca caprichosamente. Don Quijote está siguiendo el guión de Cervantes, que es de una crítica social. Si realmente fuera una locura absurda, disparatada, pues Don Quijote quizá en vez de atacar a un molino de viento, pues podía haber atacado, qué sé yo, pues a una choza de un pastor, o a una higuera, podía haber visto una higuera, mira, esta higuera es un gigante malvado, pero no, porque las higueras no roban a nadie, las higueras no cometen injusticias, las chozas de los pastores habitualmente son muy inofensivas, pero en cambio un molino no. Un molino era, socialmente hablando, un instrumento más de robo y explotación de la gente pobre. Y Cervantes es sensible a eso, y por eso Cervantes hace esa denuncia de esa manera, o al menos esta es mi interpretación, hasta que algún día seamos capaces de descubrir cuál era la verdadera intención de Cervantes al escribir esto. Pero lo que está claro es que Cervantes escribe en clave, que no puede denunciar claramente a los ladrones y a los explotadores, porque probablemente los dueños de los molinos eran gente poderosa, que le podían hacer mucho daño. Continuaremos hablando.